Mi nombre es Silvia Poggi, yo soy parte del equipo de la asignatura Liderazgo, Gestión y Comunicación en las Organizaciones de Salud en la licenciatura en Enfermería. Y hoy les quería contar y quería compartir con ustedes uno de los textos que vamos a ver en la asignatura, que tiene que ver con el texto de Alvin Toffler, La tercera ola. Ustedes se preguntarán por qué este texto está incluido, y más que nada la idea de incorporarlo a la bibliografía tiene que ver con eh, analizar y ver el contexto en el que se fue desarrollando la historia de la enfermería a través del tiempo. Y que por otro lado nos da como la pauta de por qué hoy estudiamos lo que estudiamos. O sea, por qué hoy, cuál fue el camino que se recorrió para que hoy podamos estudiar o estemos interesados en estudiar y abordar estos temas. Les voy a empezar a compartir que la idea es que lo vayamos mirando, compartiendo, y que les haga más fácil esta mirada. Primero contarles un poco quién era Alvin Toffler. Alvin Toffler era eh, un, un gran inquieto, les diré. Era un gran estudioso, doctorado en letras, leyes, ciencia. Se especializó en todo lo que tenía que ver con el contexto y con la historia, y con esto de que les comentaba antes de por qué estudiamos lo que estudiamos, cuál fue el camino que hubo previo. Nació en 1928 en Nueva York, en Estados Unidos. Básicamente él se preocupó mucho por analizar o estudiar acerca de cuál fue la evolución de la tecnología a través del tiempo y su impacto en lo social, en lo económico, en lo político. Y junto con la tecnología, obviamente, si uno va al diccionario y busca el concepto de tecnología, nos vamos a dar cuenta que tecnología tiene que ver con conocimiento. Básicamente, el concepto de la tecnología es el conocimiento aplicado y el producto de ese conocimiento aplicado, y ahí aparecen las máquinas, los artefactos que son los que nosotros utilizamos. Y entonces, como dice ahí el texto, se centró en examinar la reacción de la sociedad y los cambios que la sociedad eh, tiene a través del tiempo, pero uniendo todo, ¿no? La tecnología, lo social, lo económico, lo político, y con el eje también muy puesto en la educación. Así que un poco el texto, la idea de tomar este texto es volver ese contexto que se fue dando a través del tiempo para describir lo que él llama la arquitectura de la civilización, o sea, cómo se fue construyendo la civilización a través del tiempo. Para entender un poco el texto, él lo divide en tres grandes áreas, o en tres esferas. Una que la llama la tecnosfera, que es la esfera de la tecnología. Otra, la esfera de tecnología básicamente se centra en ver cómo se producía y cómo se asignaban los recursos en las diferentes etapas de la historia. Otra de las esferas es la sociosfera, que es la esfera de lo social, donde Toffler ahí lo que hace es desarrollar cómo se constituía la sociedad y cuáles eran los roles de los individuos. Y luego a la esfera de la información, la infosfera, donde lo que Toffler un poco describe es cómo se administraba la información, quiénes tenían el poder para tener la información tiene que ver con el poder para decidir, para tomar decisiones, quiénes detentaban el poder de tener esa información y cómo se la comunicaban a la sociedad también en las diferentes etapas a lo largo de la historia. Entonces, para entender un poco cómo construye el texto La tercera ola Alvin Toffler, lo va dividiendo en estas tres etapas, o en estas tres esferas, perdón. La tecnología, la parte social y la administración de la información. Nosotros hacemos una línea de tiempo desde la antigüedad hasta ahora. Vamos a ver primero por qué llama la tercera ola al libro.
Él habla de una primera ola, dice que nace en la antigüedad y divide a las personas en primitivos y civilizados. ¿Cuándo se inicia esta primera ola? La primera ola, la revolución agrícola, o la era también, algunos autores la llaman como la civilización, se produce cuando el hombre deja de ser nómade para ser sedentario. En la primera etapa el hombre era nómade, entonces iba corriendo de lugares de acuerdo a las necesidades de caza y comida que iba necesitando. De pronto, cuando esos grupos se empezaron a hacer como muy grandes, se hacía cada vez más complejo el tema de moverse de un lado para otro, entonces empiezan a quedarse en algunos lugares que ellos encontraban más propicio para las actividades y para vivir, se empiezan a quedar sobre todo las mujeres, los niños y los ancianos. Y son los que empiezan a trabajar la tierra. Entonces, Toffler dice, bueno, ¿cuándo comienza la primera ola o la revolución agrícola? En la antigüedad, cuando se empieza a trabajar la tierra. Luego, más o menos en un periodo que va entre 1650 y 1750, empieza a haber un quiebre en lo que era esta civilización agrícola, esta primera ola, y da comienzo a una segunda ola que se denomina la revolución industrial, o también para algunos autores la etapa de la modernidad. Ahora vamos a ir viendo qué pasó en cada una de estas dos olas. Entre 1650 y 1750 se producen diferentes tipos de enfrentamiento entre agrícolas e industriales, y eso se da con diferentes espacios de tiempo, pero se da en todo el mundo. Entonces ahora vamos a ir viendo de a poco cuáles fueron esos acontecimientos. Y el fin de la segunda ola se da también en un periodo menor al anterior. Entre 1650 y 1750 tenemos 100 años, donde se empieza a ver un cambio entre lo que Toffler llama la revolución agrícola y la industrial, y entre la revolución industrial y la tercera ola, llamada también revolución tecnológica, luego devenida en revolución de la información y de la comunicación, que sería la cuarta o quinta ola en la que estamos ahora. El periodo que pasa de transición entre la segunda y la tercera ola tiene varios acontecimientos que son los que están arriba, ¿no? En 1914, la Primera Guerra Mundial; 1929, la crisis del 30, que en realidad nosotros la llamamos la crisis del 30 y la crisis de 1929, es muy importante para tener en cuenta, porque es una crisis de exceso de producción. Hay un exceso de producción, no es porque faltara cosas, pero que faltaba era mercado que consumiera esto. En 1941-45 se produce la Segunda Guerra Mundial, y creo que esta etapa se cierra cuando, más o menos en 1970, a fines de la década del 60, principios de la 70, aparece la crisis del petróleo. Darnos cuenta que por más que se considera como una energía renovable, el proceso de renovación de esa energía es mucho más lento que el proceso del consumo. Entonces nos estamos dando cuenta que el petróleo no va a ser eterno. Por lo menos va a ir siguiendo generando, se va a seguir generando petróleo, pero se va a ir consumiendo mucho más rápido de lo que se genera. Así que acá tenemos las tres olas, ¿no? La primera, la segunda y la tercera ola. Eso en el contexto. ¿Qué cosas ocurren? En la segunda ola hay algo que produce un gran cambio, que es en 1769, con la creación de James Watt de la máquina a vapor. La máquina a vapor aplicada a los procesos de producción hace que la producción cada vez se acelere más y se produzca cada vez más cantidad en menor tiempo. Y luego hay un segundo enfoque que algunos autores llaman a la segunda ola, a la revolución industrial. Hablan de una primera revolución industrial y una segunda revolución industrial. Una primera con la creación de la máquina a vapor aplicada a la producción, y la segunda
creación de motor a dínamo en 1830, y ese motor a dínamo es el que luego se utiliza en la creación en el proceso de la electricidad. Todo eso aplicado al proceso de producción, obviamente, que lo que hace es generar cada vez una mayor producción en menor tiempo. Entonces, ahora tenemos como una línea general de primera ola, desde la antigüedad, desde que el hombre se deja de ser nómada y pasa a ser sedentario, hasta la segunda ola o revolución industrial que llama Toffler, con el gran desarrollo de los procesos de producción, y luego con la crisis, sobre todo, yo creo que el gran punto de inflexión es la crisis del 30, donde nos damos cuenta históricamente que hay que modificar ese concepto de mercado, de oferta y demanda que había en ese momento. Bien, dentro de estos tres espacios, dentro de esta línea de tiempo, se va desarrollando la tecnosfera, la esfera de lo tecnológico, la esfera de lo social y la esfera de la información. Vamos a ir un poco a centrarnos en la primera y la segunda ola y después ver cómo el estudio o el desarrollo del cuidado de la salud encaja en este proceso de cambios globales en los diferentes dominios. Dentro de la primera ola, las características, ¿cuáles eran? Los recursos renovables, lo que nosotros llamamos recursos renovables. Son recursos que nos generan energía, que son renovables, pero como decía hace un ratito, se van renovando a un tiempo mucho más lento del que se van consumiendo. O sea, se consumen mucho más rápido de lo que se renuevan, por lo tanto hay una escasez. La energía, ¿de dónde provenía? De los hombres, de los animales, lo que Toffler llama las baterías vivientes, ¿no? De la naturaleza. Tomar el viento, el calor, el sol. Había inicialmente una producción para consumo propio, o sea, se producía para el consumo que iba a tener la familia, que iba a tener la tribu. Y luego aparece el excedente. Con la aparición del excedente, ¿qué ocurre? Esto que me sobra de lo que estoy produciendo es moneda de cambio. Ahí aparece el trueque. Te doy esto que a mí me sobra, te lo cambio por aquello que a vos te está sobrando. Entonces aparecen los primeros indicios de mercado. Recuerden, por ejemplo, que una de las monedas que se utilizaba, primeras monedas, es la sal. La sal se utilizaba como moneda de cambio. De ahí viene el concepto incluso de salario. Entonces, cuando aparece el excedente, empieza a haber una diferencia entre el productor y el consumidor. El que produce ya no produce únicamente para su consumo propio, sino que tiene un excedente que lo oferta en el mercado, y hay otro que es un consumidor que lo necesita, y aparece la demanda. Entonces ahí es este concepto de oferta y de demanda. Lo que cuando uno estudia economía es el inicio del concepto de la economía. ¿Qué pasa en la segunda ola con la esfera de la tecnología o tecnosfera? En la segunda ola aparecen las nuevas energías, esto que hablábamos recién de la máquina a vapor, más adelante del motor a dínamo y de la electricidad, lo que hace que la producción en masa empiece a desarrollarse cada vez sea más cuantiosa, es lo que Toffler en el texto llama la matriz tecnológica, ¿no? Se empieza como a crear una matriz de tecnología que se va aplicando a los diferentes procesos de producción, generando gran oferta de productos. También aparece por otro lado, hay que empezar a buscar nuevos mercados, o sea, hay que empezar a buscar más gente que consuma lo que uno está ofreciendo. Y aparece el concepto del consumo en masa. Tenemos producción en masa y necesitamos consumo en masa. Toffler lo desarrolla en el texto, en la parte que denomina la pagoda Bermesón, ¿no? Porque era una pagoda como un gran, a lo que hace referencia es como un gran almacén de ramos generales donde se empiezan a vender, empieza a haber centros de comercialización. También esto se ve en lo que se llamaban los mercados de las aldeas en la antigüedad. ¿Por qué se llama el mercado? Era la plaza,
porque en el mercado iba uno a poner los puestos con aquello que tenía como excedente y lo ofrecía donde en el mercado, que era el lugar donde se producía la oferta y la demanda. Y empiezan también a haber exploradores para buscar nuevas rutas para ampliar los mercados. Parte de la colonización de América viene dentro de ese proceso. Así que tenemos una comparación de la tecnosfera entre la primera y la segunda ola. Esto trae cambios en lo social. En la primera ola teníamos castas sociales. El lugar que uno tenía en la sociedad me lo daba el nacimiento. Si yo nacía en una familia noble, iba a ser parte de la nobleza, pero si yo nacía en una familia de esclavos o de servidumbre, ese iba a ser el lugar que uno iba a tener en la sociedad. O sea, el lugar social, el lugar en la sociedad, me lo daba el nacimiento. Entonces teníamos por un lado la casta superior, que vendría a ser la nobleza, y luego la casta inferior, donde estaba el pueblo, los plebeyos, la plebe, que tenía que ver con eso. Eran las características de las familias. Las familias eran familias multigeneracionales que generalmente vivían todos juntos y que se movían todos juntos. O sea, si se mudaban o se cambiaban, iban todos juntos. A eso se lo llama la familia aerodinámica. Toffler lo desarrolla el texto. Y dentro de la esfera de lo social, la educación, la verdad que era bastante limitada. Había una educación que solamente era para los hombres de la nobleza, y los hombres de la nobleza, en la educación pasaba por tres grandes áreas: la iglesia, las organizaciones militares y el gobierno. Que el gobierno y la organización militar muchas veces eran lo mismo, y la iglesia también estaba vinculada con ese espacio. O sea, uno, si quería aprender una profesión, si quería tener un espacio de estudio, de educación, esos eran los espacios donde socialmente, dentro de la primera ola, los hombres de la nobleza se podían desarrollar. Yo acá siempre me voy a las series o me voy a las películas. Si han visto algunas películas de esta época, tienen que ver con, ahora me voy a olvidar, bueno, ya me va a volver la neurona al lugar, El nombre de la rosa, si han visto El nombre de la rosa o han escrito o han leído el libro de Humberto Eco sobre El nombre de la rosa, es fantástica esa novela, cómo describe todo, todo este espacio social, especialmente en lo que tenía que ver con la educación. Bien, ¿qué pasa con, voy a dejar de ser crítica cinematográfica o literaria y me voy a poner a centrar en lo que es la sociosfera en la segunda ola? En la segunda ola, el poder económico empieza a pasar a aquellas personas que empiezan a producir y a tener un excedente. Entonces, cambia la sociedad. Porque ¿quiénes eran los que empiezan a trabajar en las fábricas, en las industrias, en los procesos de producción? La casta de la nobleza de la primera ola no era esa. Eran los de las castas sociales del pueblo, los plebeyos, son los que empiezan a trabajar y empiezan a tener una riqueza que ya no venía del trabajo del campo, que era propiedad de la nobleza en la primera ola, sino que empieza a haber riqueza y empieza a haber una oferta y demanda y empieza a haber un poder económico que estaba dado por el trabajo de la producción. Entonces ahora las clases sociales, empiezan a aparecer las clases sociales, y el lugar que uno empieza a ocupar en la sociedad tiene que ver con la capacidad económica. Esto ya está más cercano a nosotros porque es lo que nosotros conocemos como clase alta, media o baja, ¿no? Empieza a haber cambios en los gobiernos, porque esta gente que tenía el poder económico empieza a incursionar en la política y empieza a tener poder sobre las decisiones. ¿Qué es la política? El poder de decidir. De hecho, si ustedes toman, por ejemplo, en Inglaterra, está la Cámara de los Lores y la Cámara de los Comunes.
La Cámara de los Lores hace referencia a la nobleza, y la Cámara de los comunes ¿quiénes eran? Los del pueblo, ¿sí? Que eran en este caso los primeros que empiezan a participar en este espacio, tenían que ver con los industriales, con los comerciantes, con aquellos que tenían el poder, que empezaban a desarrollar y tenían el poder económico. Y empieza a haber también la caída de muchas monarquías, la caída de muchos, porque esperen que la neurona se me fue para este lado, la caída o la modificación de muchos espacios monárquicos, de muchos gobiernos monárquicos. Nosotros hablábamos del pase entre 1650 y 1750, entre la primera y la segunda ola, se producen muchas, muy bien lo explica en su texto, cuando habla de la revolución Meiji en Japón, en Rusia, cuando se habla de la lucha contra los zares, la nobleza rusa, y en Estados Unidos, por ejemplo, la guerra de secesión se da en esa época también. ¿Quiénes son? Son los industriales con los dueños de los campos. O sea, es una guerra entre los que del poder político de la segunda ola de la revolución industrial y el poder político de la primera ola, que eran los dueños de los campos, que eran las castas sociales superiores de la nobleza de esa época. Si ustedes ven la guerra de secesión de Estados Unidos, ahí no tenemos nobleza, no había monarquía, pero provenían las invasiones ¿de dónde? Básicamente de Inglaterra y de Francia. De hecho, muchos de los gobiernos que hoy existen, como por ejemplo el de Canadá, tiene una gran incidencia sobre el gobierno de Inglaterra. El Reino Unido tiene una gran incidencia sobre el gobierno de Canadá, como de otros. Pero básicamente la guerra de secesión de la que estaba hablando son los estados del sur de Estados Unidos que se pelean con los estados del norte. Y el tema fue la abolición de la esclavitud. Los del sur querían la esclavitud, ¿por qué? Porque eran los que trabajaban en los campos, eran los dueños de los campos. La pelea aparece porque los estados del norte, que eran más comerciales, más industriales, estaban en contra de la esclavitud, y aparece la guerra de secesión, que tiene que ver con eso, con la lucha entre el campo y la industria, de alguna manera. La burguesía, la burguesía, como los señores industriales, que eran los que tenían el poder económico. ¿Cómo eran las familias? Las familias empiezan a achicarse, empiezan a separarse, ya no estaban todas juntas, no iban de un lado para otro, sino que empiezan a irse los hombres y los hombres jóvenes de la familia, se empiezan a ir a trabajar a las industrias. Entonces, empiezan a formar sus propias familias, y empiezan a aparecer lo que son las familias nucleares, como hoy las conocemos, ¿no? La familia de padre, madre e hijos, como familias más chiquitas, más concentradas, de no tantas generaciones juntas. Empiezan a aparecer las escuelas en el ámbito de la educación, pero es lo que Toffler llama, las primeras escuelas son de neto corte industrial, es el programa encubierto. El programa encubierto era un programa de educación que enseñaba a leer y escribir, pero además enseñaba determinadas normas de obediencia. Por ejemplo, que cumplieran horarios, que fueran responsables, que finalizaran las actividades. Entonces, ahí tenemos, por un lado, las clases sociales, las familias, la educación, y empiezan a aparecer las empresas como las conocemos hoy, las organizaciones, llamadas los seres inmortales. ¿Por qué? Porque ya no dependían de las personas. Empiezan a tener hasta una forma legal que hace que las organizaciones las empresas empiecen a ser entes que no dependan de las personas, que si las personas que las habían creado fallecían, las empresas podían continuar, las organizaciones podían continuar. Por eso se los llama, o Toffler los llama, los seres inmortales. Y aparece un concepto
que es el de la Sociedad Responsabilidad Limitada, esa SRL que hay ahí. Empieza a aparecer también una normativa que ayuda a contener las organizaciones, donde los dueños iban a ser responsables por únicamente el capital que ven invertido en esas organizaciones. Y también aparecen los sindicatos y aparecen las cámaras gremiales agrupando empresas, o sea, aparece todo un movimiento sindical en la segunda ola. Y también las organizaciones de servicios que Toffler las desarrolla en el concepto de la fábrica de música. En la infosfera. En la esfera de la información, en la primera hora teníamos una información que pasaba de boca en boca. Recuerden que la mayor parte de la sociedad no sabía leer ni escribir. Y entonces tenemos que la información aparece boca en boca, los poneros a la plaza, iban los escribas y los mensajeros, que eran los que tenían ese conocimiento, iban y se paraban en una plaza, que era en el mercado, donde se nucleaba toda la gente, y se pregonaba, se decía las novedades, que imagínense que la información también llegaba con un poco de delay en el tiempo, capaz que las noticias eran cosas que habían ocurrido muchos meses antes. Entonces, esa era la forma de comunicar, esa era la esfera de la información en ese momento. Y lo que generaban esa información para comunicar al resto, tenía que ver, eran los que detentaban el poder. Entonces la información y la comunicación estaba centrada a quien detentaba el poder en ese momento. Y había, obviamente, un control social y político de la autoridad del momento. En la segunda ola, en la revolución industrial, aparece ahí. Ahí ya empieza a haber un gran desarrollo. O sea, primero, socialmente tenemos más gente que sabe leer y escribir, aparecen los periódicos, aparecen la información escrita que empieza a ser transmitida, aparecen los medios de comunicación masiva, aparece la radio, se empieza a generalizar la información y a compartir y a tener, el pueblo empieza a tener un mayor acceso a la comunicación. Es donde Toffler lo desarrolla en lo que es en el segmento de la ventisca de papel. Aparece el correo, el servicio postal. Fíjese que el primer correo aparece en 1837, entonces estamos hablando de inicios de la segunda ola. Y también la generalización de la imprenta, que si bien es algo del año 1400, la utilización de la imprenta dentro de los medios masivos de comunicación empieza a tener un gran desarrollo en esta etapa de la segunda ola. La radio aparece en 1901, la televisión en 1925. Fíjense que ya nos estamos yendo para casi la finalización de la segunda ola. Bien, dado este contexto, ¿qué pasa con la enfermería? ¿Cómo llegamos a hoy a estudiar lo que estamos estudiando? Que ya no estamos hablando únicamente de una tecnicatura o de un título de tecnicatura, sino que estamos hablando de la licenciatura en enfermería, que nos da un espacio laboral, que nos abre un espacio laboral mucho más amplio, que tiene que ver no solamente con el ejercicio de la enfermería, sino con la gestión de organizaciones de salud y de áreas de enfermería. Entonces vamos a ver cómo llegamos a esto. ¿Qué pasaba en la primera ola con este contexto que veníamos hablando? En la Edad Media, las mujeres no tenían, eran las que empiezan con las actividades de cuidado de la salud, y eran mujeres sin formación que ayudaban en los nacimientos, las llamadas nodrizas o matronas, ¿no? Eran aquellas que que ayudaban, que tenían algún tipo de experiencia, entonces eran las que se animaban, que eran valientes, y empezaban a ayudar en los nacimientos. Y también las que podían tener alguna formación en particular con cuidados de la salud eran algunas religiosas que dentro de la iglesia son las primeras mujeres que empiezan a tener algún grado de formación y de educación, y en este caso general, y en este caso en una formación para el cuidado de los enfermos. Fíjense
que en 1259 los hermanos Alexian crean el Ministerio de Cuidado de Enfermos y Hambrientos, y en 1550 se crea la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, que hoy aún existe. Fíjense las fechas para entender que nosotros hablábamos este periodo entre la Primera y la Segunda Guerra, en la Primera y Segunda Ola, estamos entre 1650 y 1750, o sea, en plena Revolución Agrícola, hablando de las primeras instituciones u organizaciones que empiezan a desarrollar el cuidado de la salud. En 1633, San Vicente de Paul funda las Hijas de la Caridad, y ahí empieza a haber una organización estructurada de la enfermería como estructura organizacional, donde había una educación pensada con planes de estudio específicos, con una organización del estudio de la disciplina. Fíjense la fecha en la que estamos hablando. Más adelante, en 1886, aparecen las primeras escuelas de enfermeras del Círculo Médico Argentino, en Argentina en particular, donde, fíjense esta diferencia, ¿no? 200 años, casi 250 años después, aparece la primera escuela de enfermeras, que una de las creadoras es Cecilia Grierson, que fue la primera médica mujer en Argentina. Y antes tuvimos a nivel global a nuestra Florence Nightingale, donde en la guerra de Crimea tiene una gran experiencia entre 1853 y 1856, y luego funda la Escuela para Enfermeras en Londres, iniciando la profesionalización de la enfermería. Entonces, fíjense todo el camino que se ha hecho desde de las mujeres sin formación que ayudaban en los nacimientos. Acá se me aparece especialmente para los que vieron Orgullo y Prejuicio, ¿no? Cómo era el trato de los médicos. Eh, ahí se ve todo, se ve las castas sociales, se ve la tecnosfera de la que nos habla Toffler, y se ve también el cuidado de la salud, cuando se recurría a las sangrías, a las sanguijuelas para bajar la fiebre y para sacar el mal del cuerpo, ¿no? Y me fui ahí, otra vez me hice la literaria y la cinematográfica. Bien. En 1861 se empieza a imponer el uso de uniforme a través de la escuela en Londres, entonces eran muy conocidas se las podía reconocer en la calle, incluso se le empieza a dar una profesionalización a la disciplina. Después se profundiza en la Primera Guerra Mundial. Edith Cavell, en Europa, empieza a ser una de las grandes precursoras del desarrollo de la formación de enfermería, y en 1950 en adelante aparece una colaboración de la Organización Panamericana de la Salud y de la Organización Mundial de la Salud en lo que es todo el desarrollo de la profesionalización de la enfermería. En el 1960, en Argentina, aparece enfermería como carrera universitaria. Entonces, fíjense, estamos hablando de hace 60 años, 70 años, 60 años, donde aparece como carrera universitaria. Y nosotros estamos ahora transitando una de las pocas universidades que ofrecen esta disciplina de forma tan integral. En el año 68 la Universidad de Córdoba la incorporó como carrera universitaria, y recién en el año 91 aparece la Ley Nacional de Enfermería. Estamos hablando, si miramos esta línea de tiempo, que era un poco lo que queríamos transmitirle con este texto, es ver cómo ha ido evolucionando la civilización y cómo sintéticamente
es algo que ustedes van a ir desarrollando y que ya vienen viendo en las diferentes asignaturas de la carrera, cómo va a ir, cómo aparece, o cómo se inserta el desarrollo de la disciplina a lo largo del tiempo. Bueno, espero que haya ayudado a contextualizar la enfermería a través del tiempo. Muchas gracias.